Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presenta Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión. Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. El día de hoy estamos con el doctor José Brito, quien es el subsecretario de Fundamentos Educativos y quien está encargado además de todo lo que es currículum e investigación dentro del Ministerio de Educación. Doctor Brito, ha habido mucha discusión sobre los contenidos de los textos escolares. El gobierno anterior, ¿cuántos textos dejó impresos y qué problema tiene estos? Porque se habla de que fueron hechos para un gobierno determinado, con una tendencia política determinada y por lo tanto no son lo suficientemente buenos para que niños, niñas y adolescentes aprendan en base a esos textos. ¿Qué está pasando con esto? Bueno, la problemática es de múltiples dimensiones. Primero, vamos cronológicamente. Los textos comienzan a trabajarse, a diseñarse por medio de licitación y derechos de autor, donde intervienen varias editoriales, desde el 2016. Justamente en el periodo de clases que se abre en la costa, termina este proceso. Segundo, los textos, especialmente en ciencias sociales, específicamente en historia, tienen esta carga, este sesgo de resaltar solamente los logros y bondades del gobierno anterior y poniendo unos membretes bastante ofensivos contra otros tipos de gobierno o de modelo económico que se siguió. Entiendo que esto es más susceptible, pero desde el punto de vista pedagógico ninguno de los textos tiene esa función. Son textos informativos, se parecen más a una página web cualquiera del internet. Es decir, no enseñan, informan y necesitan la guía del maestro que debe estar preparado para que esa información sea útil para el estudiante. Es un saber recortado. Son textos bastante informativos y a la larga el profesor y el alumno lo que tienen que hacer es memorizar, repetir el texto y obviamente es lo que se ve en las pruebas nacionales e internacionales. Los niños han mejorado sus procesos de retención a corto plazo, de memoria quiero decir, pero tienen muchas dificultades para procesar información, para ligar información, es decir, para leer textos. Recuerdan lo que leen, pero no son capaces de tener un análisis crítico, de hacer un resumen claro y además de dar sus criterios propios. No solo del análisis crítico, sino de poder llevar a la práctica y a su vida real todo lo que supuestamente se enseña. No digo aprende porque hay una crisis de aprendizaje mundial, el Ecuador no está exento de eso, pero en nuestro caso la cosa es más grave, porque los textos se diseñan con unos formatos priorizando ciertos elementales procesos cognitivos, nada afectivos, nada prácticos. Entonces nuestra misión no solo es resolver este asunto de adoctrinamiento que se puede encontrar en algunos textos, sino una serie de procesos pedagógicos, cuando no errores de concepto y disciplinar de los textos. Usted habla de los textos de ciencias sociales. ¿Qué pasa con los otros que tienen que ver con matemáticas, con ciencias naturales y con todos los otros insumos que los niños y jóvenes necesitan aprender o adquirir dentro de los años escolares? Sí, exactamente es el problema. Se ha seguido supuestamente la ruta de la reforma curricular del 2016 y dejando de lado los propósitos, se han dedicado a desarrollar contenidos. Si es que desarrollar es la palabra propuesta, por lo que se hace es colocar frases, colocar párrafos muy sucintos, muy concretos, que a la larga invitan al profesor y alumno a trabajar en la memoria, solamente en la memoria. No hay procesos aunque las destrezas del currículo dicen indagar, descubrir, construir, investigar, experimentar, pero el texto mismo conlleva a hacer un texto más bien de corte tradicional, cuando no habían
otras fuentes de conocimiento. Y ya ahora que existe una infinidad de fuentes de conocimiento, fuera de micrófonos decíamos el nivel de obsolescencia de los textos escritos o cuánto demora un texto escrito en ser obsoleto cuando vemos toda la cantidad de conocimiento que se genera diariamente y está colgado de todas las páginas web. ¿Cómo empezar a visibilizar la educación del futuro, pero al mismo tiempo ustedes están proponiendo tener nuevos textos, nuevos insumos para el periodo que arrancaría para la sección o el periodo cierra en el mes de septiembre? Sí, primeramente no vamos a construir textos en bloque, es decir, textos que salen y si hay algo que modificar, cambiar, dinamizar, no se lo puede hacer sino alterando todo el libro. Entonces vamos a dividir la estructura de los textos en fascículos o módulos coleccionables, inclusive para facilitar el uso de ellos mismos de acuerdo a las circunstancias del profesor y de la escuela. Segundo, nos es más fácil en una porción del texto hacer modificaciones de acuerdo a la dinámica científica, a las críticas, al análisis, a la profundización que queremos llegar. Entonces, lo que se va a ir recibiendo a partir de septiembre es una serie de pequeños módulos que se trate pedagógicamente las competencias. Este es un cambio adicional que vamos a trabajar. Educación por competencias. Sí, que sea más integral, que inclusive tenga una fase afectiva, una fase ética que tanto se ha reclamado últimamente, una vinculación más con el ambiente y se trabaje más integradamente, más interdisciplinariamente los diferentes problemas que queremos que los alumnos aprendan en el aula. Es decir, que sea más dirigido y más fácil de ir incluyendo los nuevos procesos que donde está involucrado la nueva tecnología. En ese sentido sí más fácil, pero en un segundo sentido, que de alguna manera se enfrente a tareas donde tenga que pensarse, analizarse, discriminarse, hacer un pequeño esfuerzo, no solo de abstracción, sino de transferencia y aplicación. Porque lo que se trata es que los alumnos en el aula simulen la resolución de problemas y luego esto lo puedan enfrentar desde la familia, desde la localidad, desde la región y se conviertan realmente en agentes que modifiquen la realidad. Doctor Brito, para este tipo de nuevo estilo de textos o de insumos que van a recibir los alumnos, ¿cómo preparar también a los docentes? Porque ahí es la pregunta, porque el docente puede revisar un texto completo, por esto de irse actualizando, de ir recibiendo esta especie de fascículos o entregas cada cierto tiempo, ¿cómo prepararlos y hacer que estén listos para efectivamente dar respuesta a sus estudiantes? Uno de los estilos que estamos usando en los textos iniciales que van a servirnos como modelo para los demás es utilizar la primera persona del plural, nosotros, incluyendo el profesor. El profesor no va a poder competir con todas las otras fuentes alternativas de conocimiento, pero sí puede dirigir el discurso, el debate. Debe ser una guía. ¿Cómo romper eso y cómo hacer que los profesores no tengan miedo a las otras fuentes de aprendizaje que existen? Entonces, capacitándoles pedagógicamente, en el sentido de sepan qué hacer con un contenido, qué didáctica es la más apropiada, qué recursos adicionales que están en el texto puede emplear y sobre todo aprender pensando. Nuestra serie se va a llamar Aprender Pensando. ¿Qué se entiende por esto que suena simple, aprender pensando? Que la memoria no es el fin. Inclusive la memoria será el resultado del proceso crítico de debate, de diálogo que los alumnos hagan. Y por usar la información, mucho de ese contenido puede ser preservado en la memoria y sobre todo a largo plazo. O sea, lo que pasa es que hemos cambiado. La finalidad era repetir el texto o las palabras que dice el profesor o las que están en los escritos. Pero ahora es no te vas a aprender de memoria. Puede ser y debe ser que algunas cosas van a estar en tu memoria, pero porque lo usas, porque lo empleas, porque estás en los debates, estás en las críticas. Entonces el profesor, si bien es el que dirige el debate, el que controla el tránsito de las ideas, por decirlo de alguna manera, tendrá que incorporar más bien habilidades pedagógicas, competencias pedagógicas para eso. El conocimiento estará en el texto y en todas las fuentes que hoy tenemos. Eso es fundamental. Este proceso que usted hace referencia, es decir, preparar nuevos textos, preparar a los profesores y también preparar a los estudiantes para una nueva forma de
¿En qué reforma se va a basar? Usted decía, los textos que actualmente están en los colegios, que están abriendo sus puertas en la región Costa, fueron hechos en base a la reforma del 2016. ¿En base a qué parámetro va a darse la nueva estructura y los nuevos procesos al interior del propio ministerio? En primer lugar, las reformas educativas de los países se parecen mucho. El anterior gobierno tuvo 3 propuestas de reforma. Es decir, 10 años, 3 reformas. Sí. Entonces, pero para ver frutos no se necesita al menos 10 años. Se requieren 15. Porque si usted comienza desde los 3 años con los niños de educación inicial y termina con los muchachos de 18, es todo un proceso que hay que seguir. Y rompiendo por A o B circunstancias de este proceso, uno no sabe qué cosas del diseño impactaron realmente en el desarrollo. En mi caso, lo que voy es a reorganizar el currículo vigente, trabajarlo más integradamente por competencias. Ese es un esfuerzo más bien cualitativo que vamos a hacer, y seguir la secuencia que la reforma establece en cuanto al desarrollo de los bloques temáticos. Quiero decir algo, nosotros estamos empeñados inclusive que, siguiendo la ruta de la Constitución, artículo 29 de la Constitución, no debería haber un currículo nacional obligatorio. La ley lo establece, pero la ley establece en contrariedad con la Constitución. Entonces creemos que los profesores, las escuelas, fiscales públicas pueden hacer su propio diseño, bajar a territorios, ser más pertinentes. Y entonces el texto es un recurso, es un medio, no es el fin. Y estos textos deben estar para los profesores que tengan más dificultades, que estén en este proceso de cambio que esperemos implementar, y en el futuro, en una fase más adelante, nosotros pensamos que los textos deben tener un formato más digital, Vamos a estar que se actualiza permanentemente. Tanto para la capacitación como para la entrega de los textos. ¿Qué pasó, ya para cerrar la entrevista, doctor Brito, con este cambio que ustedes tuvieron, el tema de llenar formularios por parte de los maestros? Ustedes hicieron un anuncio, los maestros están muy contentos con eso, pero ¿cómo garantizar que esos tiempos se vayan hacia el aprendizaje permanente y actualización de los propios profesores? No lleno formulario, pero me actualizo. Creo que el término aprendizaje que usted menciona también se incorpora en el texto, porque es una forma de entender la finalidad de la escuela. Con respecto a eso, sí, nosotros hicimos un acuerdo ministerial, está en vigencia, hubo una reducción de 63 procesos a 5 estrictamente ligados a la actividad del profesor. De 63 a 5. A 5. Todo lo demás que rectores o autoridades territoriales y locales hagan estaría fuera del margen legal. Sé, y hay denuncias de profesores, que algunos directores de distrito y algunos rectores siguen en esta inercia. Segundo, hay que completar con un proceso de reforma al reglamento general de la ley, que implica también modificar la evaluación. Estamos en procesos de trabajar también en un nuevo modelo de evaluación, tanto para los aprendizajes como también para la evaluación que hace el Instituto Autónomo llamado INEVAL. Es decir, tenemos que ir colateralmente trabajando una serie de cosas para promocionar el desarrollo integral de las personas, tal cual manda la Constitución. Entonces es un trabajo conjunto. Este trabajo no se hacía. Lo que importaba es que los chicos recibieran los textos, por ejemplo, sin importar que están promocionando. La propaganda era entre 1 millón de textos, no importa que tenían los textos. La finalidad es, se entregó 5 millones de textos. La finalidad era que los niños recibieran el desayuno. Hoy estamos viendo que el desayuno es impertinente para algunas razones, porque les llega paquetes industrializados urbanos, cuando la gente en el campo puede servirse de la comunidad más nutritivo y más acorde a las producciones agrícolas. Entonces, hay una serie de cambios cualitativos que implican mantener la óptica de apoyar a los niños con transporte, con alimentación, con útiles escolares, pero que sean formativos, que nutran realmente a los niños. Y bastante pertinente, muy pertinente a cada contexto. Muchísimas gracias al doctor José Brito. Recordamos que él es subsecretario de Fundamentos Educativos. Hemos hablado de varios temas que tienen que ver con el Ministerio de Educación y Educación en el país. Textos escolares, aprendizaje por competencias,
los profesores que de hacer 63 trámites ahora hacen 5, esperamos que efectivamente la educación mejore en calidad en el país. Aquello que él mencionaba de aprender pensando sea una realidad, los jóvenes y los niños tengan pensamiento crítico, capacidad de análisis y no simplemente memorizar textos que a veces no han sido los más pertinentes. Gracias nuevamente al doctor José Brito. Vamos a una pausa, luego de la cual estaremos dialogando con el asambleísta Sebastián Palacios. Enfoques. Gracias por continuar con nosotros semana a semana aquí en Enfoques. Luego de hablar sobre educación, en este momento vamos a hablar de temas políticos. Está con nosotros el asambleísta Sebastián Palacios. Recordamos que él es parte además de la comisión que tiene que ver con el tema de salud. Pero antes de hablar de la comisión y el código orgánico de la salud, queremos preguntarle a él la situación de la asamblea. Sebastián, estamos a pocos días, a menos de 2 semanas prácticamente de que se elijan las nuevas autoridades al interior de la asamblea. ¿Cómo analizar? Sebastián es parte del movimiento Suma. ¿Cómo analizar lo que está pasando y estas declaraciones de rearmar, reestructurar de cero casi la asamblea cuando están en mitad de periodo? Buenos días, Claudia. Muchas gracias por la invitación y un saludo a las personas que nos están mirando. Yo te hablo desde la posición de un asambleísta nuevo, un asambleísta joven, que trabaja todos los días para demostrar que sí es posible hacer una política diferente, para dar un mensaje a los jóvenes que sí vale la pena hacer una política real, la una pregunta política es, responsable. Sebastián, ¿vale la pena y es posible? Ajá. Porque muchos jóvenes tienen a veces esa preocupación, no les interesa porque dicen, y no se puede hacer nada. Exacto, cuando entramos al campo político, Claudia, y es importante esta introducción porque eso me lleva a mi pensamiento, a mi perspectiva de hacia dónde debe ir la asamblea. Cuando entramos al campo político, evidentemente entramos a un espacio en donde las riñas, los espectáculos, los shows que se hablan, ¿no es cierto?, políticos, muchas veces las peleas y el querer bajar a otro para subir. O sea, es lo que los chicos piensan. Y la corrupción, las negociaciones debajo de la mesa y demás, normalmente a eso digamos, con eso relacionamos la política cuando estamos entrando en política. También entramos en un mundo en el que es muy fácil que hablen mal de ti, es muy fácil que inventen cosas de uno para hacerte quedar mal o para dañar tu nombre, tu honra, en fin. Estando en una asamblea con una reputación, entendemos, mala, si es que preguntamos a la ciudadanía qué opina de la Asamblea Nacional, seguramente van a dar reflexiones y opiniones negativas. Es complejo, evidentemente, con ese espíritu con el que yo mencionaba en un inicio, querer hacer las cosas diferente, querer hacer una política distinta y dar un mensaje a los jóvenes. Entonces a mí me parece, Claudia, respondiendo ya a la pregunta, que es una gran oportunidad las nuevas elecciones que se van a dar de aquí en 2 semanas en la Asamblea Nacional. ¿Por qué? Porque es una oportunidad de redirigir a la Asamblea, es una oportunidad de alguna forma generar un renacimiento de la forma de hacer política dentro de la Asamblea Nacional. Y obviamente de mejorar la reputación. Jóvenes políticos como yo y como muchos otros que están en la asamblea quieren evidentemente que a la asamblea le vaya bien, que al país le vaya bien, y yo creo que ese tiene que ser el objetivo de quien vaya a liderar la asamblea el próximo 14 de mayo y por supuesto también de quien vaya a liderar cada una de las comisiones, porque es en las comisiones en donde se hace el trabajo pesado, digamos, en donde se hace realmente el debate. Hay varios temas, se habla de un liderato de la asamblea, el tema de las comisiones, pero ¿cómo convertirla en más efectiva? No porque genere más leyes, hay críticas que dicen que ha sido poco efectiva en la generación de leyes. Muchos pensamos que el Ecuador tiene muchas leyes, ya no necesitamos tantas más, hay que reformar algunas, lógicamente, pero ¿cómo entender el papel de la asamblea? Hemos visto el tema de fiscalización, que muchos exigen que sea mayor, pero al mismo tiempo el ver las diferencias y las pugnas internas, la depuración entre los asambleístas han sido sacadas, no sé cuál sería el término, de las asambleas destituidas, y esto también genera preocupación sobre qué ocurre con los demás asambleístas, es decir, hay una serie de dudas sobre la asamblea, cómo aclarar, cómo transparentar y garantizar que un nuevo periodo, aunque se mantengan ciertos personajes, de pronto hay una reelección, hay todo lo que se escuche en los runrunes, pero efectivamente sea un rearmar y un repotenciar la figura del poder más importante del país, que es el poder legislativo. Claudia, desde mi punto de vista, aquí hay 2 cosas fundamentales que debe tomar en cuenta el nuevo presidente de la Asamblea, y yo creo que todos como miembros de este cuerpo legislativo. En primer lugar, el realmente tener un compromiso para que el país avance, para que el país vaya en la línea que todos los ecuatorianos queremos. Un compromiso de sentir realmente qué es lo que quiere la gente y trabajar para eso. Y yo estoy seguro que la ciudadanía, si les preguntamos y nosotros estamos cerca del territorio,
Cuando ellos se enteran, por ejemplo, de estas destituciones o de los cambios del orden del día que se piden a diario en la Asamblea Nacional por temas que finalmente no tienen un impacto, la ciudadanía nos dice, bueno, ¿y eso de qué nos sirve a nosotros? ¿Ustedes qué están haciendo, por ejemplo, para que haya más empleo en el país, para que la salud en el Ecuador sea de calidad? Yo me reúno mucho con deportistas y me dicen, bueno, ¿y cómo vamos con la ley del deporte? ¿Ya se está tratando? ¿Ya hubo una presentación? ¿Cuándo vamos a tener eso aprobado? Entonces, en primer lugar, el compromiso, y además yo creo que es fundamental que la Asamblea Nacional tenga una agenda legislativa que se vaya cumpliendo, porque solo de esa forma podemos medir qué también estamos haciendo nuestro trabajo. Y estoy absolutamente de acuerdo en que la aprobación de leyes no lo es todo, y la fiscalización tampoco. Yo decía, y de hecho una de mis propuestas para la reforma de la ley de la función legislativa es que la Asamblea Nacional asuma también una competencia importante de hacer el seguimiento del cumplimiento de las leyes. Y saber el costo-beneficio de una ley. ¿Qué significa en la parte económica? ¿Qué significa en la parte social? ¿Qué significa si efectivamente está llevándose a la práctica la gente que está involucrada en ese proceso, la conoce o no? Hablábamos de la ley de deporte. ¿Existe una ley? Sí, ¿cuántos deportistas la conocen? Efectivamente. ¿Cómo hacer que cada uno se sienta involucrado, defienda, proteja y la cumpla? Y te voy a dar el ejemplo más claro y preocupante que está sucediendo hoy en día. Hace un año aprobamos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer. Yo fui parte de la comisión que aprobó esa ley, una ley muy bien estructurada, una ley debatida, reconocida no solo en el país, sino internacionalmente. ¿Qué pasa hoy, un año después? Vemos que el plan que nosotros establecimos y el sistema nacional para prevenir y erradicar la violencia contra la mujer no ha sido implementado. ¿Por qué? Porque no hay los recursos necesarios para implementar este plan. El año anterior, el recurso destinado para erradicar la violencia contra la mujer y prevenirla era de alrededor de $8 millones. Este año el presupuesto desciende alrededor de $667,000. Entonces, una pregunta aquí. De las leyes que se generan en la Asamblea, ¿ustedes como asambleístas son conscientes qué pasa con el presupuesto general del Estado? ¿Hay fondos o no hay fondos? Porque de pronto hacen la ley, pero después descubren que hay problemas de financiamiento. Exacto. Por eso es que es importante el que previo a la presentación de una reforma o al análisis y debate haya realmente un análisis económico, un análisis político, social, incluso cultural de la factibilidad de aprobar esa ley en el Ecuador. Si es que no hay los recursos necesarios, bueno, habrá que ver de dónde se sacan, pero siempre y cuando la ley sea importante y vaya a generar un impacto en la ciudadanía. Y de ahí lo segundo, que es la socialización de las leyes. Usted bien lo decía, Claudia, vamos al territorio y las mujeres no conocen que tienen esta ley, no conocen, hablando de esa misma ley, ¿no es cierto?, no conocen que hay 5 tipos de violencia, por ejemplo. Relacionan la violencia con la violencia física o sexual, pero se olvidan de la psicológica, la patrimonial, simbólica, etc. Entonces, creo que también es una oportunidad para que en estas nuevas elecciones de la Asamblea se genere un nuevo rumbo hacia que la Asamblea sea mucho más ciudadana. A veces no se entiende cuáles son las facultades y las responsabilidades de la Asamblea Nacional y de nosotros los asambleístas. Entonces, ojalá, y ese sería digamos, lo que yo esperaría de la nueva Asamblea, de este nuevo periodo, es que podamos acercarnos mucho más a la ciudadanía, podamos socializar efectivamente las leyes y hacer que la ciudadanía se empodere de esas leyes para que no sea algo solamente del Poder Legislativo. Como asambleístas, cuando se acercan a sus votantes, se acercan a la ciudadanía, poder exigir de nosotros como ciudadanos que aprendamos, podamos analizar y efectivamente conozcamos las leyes. Porque a veces hay un divorcio entre lo que hace la Asamblea y lo que cree o siente la ciudadanía. Es decir, cómo lograr un mayor nivel de comunicación. La Asamblea tiene una serie de casas en todo el país, casas legislativas, para que eso se vaya haciendo un contacto directo, permanente con los electores y los votantes. Definitivamente la clave es estar cerca a la ciudadanía, visitar nuestros territorios, entender qué es lo que los distintos grupos de la sociedad desean y quieren que nosotros trabajemos y trabajarlo en conjunto. Por ejemplo, yo desde el Grupo Parlamentario del Deporte, que lo estoy liderando, estamos trabajando una reforma a la ley del deporte, pero no lo estamos haciendo desde el escritorio, sino que estamos llamando semanalmente a grupos, deportistas, entrenadores, directores técnicos, árbitros, demás, para que en conjunto con ellos elaboremos la ley. Entonces, de esa manera empoderamos a la ciudadanía, no ya cuando la ley está aprobada, sino cuando la ley está siendo se sienten parte creada. De la creación de la ley. Exactamente, yo creo que eso es clave. Las casas legislativas tienen que ser potenciadas y sin duda
sin duda, Claudia, los medios de comunicación también tienen una gran responsabilidad en esto. ¿Por qué? Porque muchas veces vemos que los titulares de la labor de la Asamblea Nacional, labor entre comillas, terminan siendo justamente estos shows, estas riñas, los insultos, a veces las cosas que se dan en el día a día de la Asamblea, pero no las cosas más importantes, las leyes que nosotros estamos aprobando, el trabajo precisamente con la ciudadanía, cómo estamos avanzando. Yo creo que también debería haber un compromiso por parte de los medios para que esas sean las noticias titulares y que de esa manera cerremos el círculo y la ciudadanía sepa qué realmente está haciendo la Asamblea Nacional. Es decir, hay varias tareas pendientes, el que la ciudadanía siga más de cerca el proceso legal, que los asambleístas den respuesta a esa ciudadanía y dejemos de lado cualquier otro tipo de situaciones que lamentablemente en estos 2 años las hemos vivido, pero también de parte de los medios de comunicación. Ahora, ¿cómo mejoramos la comunicación entre los asambleístas, los medios y por lo tanto con la ciudadanía? ¿Qué deben hacer los asambleístas, Sebastián, para tener mayor relación y por lo tanto informar de las cosas positivas que se están trabajando en el interior del Poder Legislativo? Bueno, con respecto a los medios, definitivamente que existe el compromiso por parte de los medios que nos inviten a quienes estamos generando producción legislativa, a quienes estamos haciendo una política responsable allá adentro, generando también los vínculos necesarios para que la presidenta o presidente de la Asamblea Nacional, que lleve ese cargo en el próximo 14 de mayo, tenga también los espacios para que pueda explicar qué está haciendo la Asamblea. Por eso es que era tan importante, y yo mencionaba al inicio, el que exista una agenda legislativa, porque si hay una agenda legislativa, los medios de comunicación van a tener esa agenda, las personas interesadas van a tener y de esa forma van a poder medir y decir, ok, ustedes ya cumplieron el punto 1, punto 2, punto 3, ¿cómo va avanzando? De esa forma no nos distraemos en estas cosas que a veces toma tiempo dentro de la Asamblea Nacional y que no generan algo positivo para la ciudadanía. Ahora, para terminar, Sebastián, ¿cómo garantizar que la ley en el deporte en que está trabajando Sebastián Palacios se mantenga cuando haya el cambio al interior de la legislatura? Porque hay comisiones que se cambiarán, personas o rostros que van a cambiar. ¿Cómo garantizar que las leyes que ya están a medias, como la ley del deporte, se mantengan y lleguen a un feliz término? Bueno, demostrando la ventaja o qué de positivo va a traer esa ley. Yo he dicho, Claudia, que el deporte en general trae muchos beneficios para la ciudadanía, no solo en salud, sino también en temas de superación, de disciplina, generar también sacrificio en las personas, objetivos, planes, metas, etc. Demostrar qué tan positiva es una ley es importante, y no solo desde nuestra voz, sino también desde la ciudadanía. Vemos hoy en día que hay deportistas que no tienen un pasaje de regreso para el país, deportistas que siguen compitiendo con zapatos viejos, que no tienen a su lado sus entrenadores, las condiciones necesarias, no tienen recursos, etc. Entonces, esa es una necesidad para tener una reforma legal que solucione eso. El Comité Paralímpico, por ejemplo, está mal estructurado, se necesita una nueva estructura y hemos recibido del Comité Paralímpico Internacional un pedido de que se reforme la ley del deporte. Entonces, son algunos ejemplos de la necesidad de reformar esta ley y que nosotros estamos trabajando intensamente en eso y estoy seguro que el nuevo presidente o la nueva presidente que debe tener, Claudia, esta intención y este compromiso de escuchar al resto de asambleístas, de trabajar en conjunto, no solito desde ahí arriba, porque si no, no va a funcionar, va a comprender cuáles son estos beneficios y la necesidad de tratar esta y otras leyes que son necesarias hoy en día para el país. Muchísimas gracias. Gracias a Sebastián Palacios por habernos acompañado aquí en Enfoques el día de hoy. Él ha hablado de las posibilidades de cambio en la Asamblea. Hay muchas expectativas para además mejorar la imagen, mejorar la situación de lo que significa el poder del Estado más importante, el poder legislativo. También nos ha hablado de procesos legales como la ley del deporte, el involucrar más a la ciudadanía, que dentro de los procesos de la elaboración de las leyes, la ciudadanía se involucre desde el inicio, no cuando la ley está elaborada, para que la sientan, la respeten y la hagan cumplir. Una serie de elementos que vamos en próximas ocasiones a seguir dialogando con el propio Sebastián y otros asambleístas, porque nosotros somos quienes los elegimos y por lo tanto debemos exigir que rindan cuentas, pero también que las leyes y los procesos que ellos lideran sean puestos en el conocimiento de todos nosotros. Nuevamente, gracias a ustedes que nos acompañan semana a semana aquí en Enfoques. Cualquier comentario y sugerencia a través de las redes sociales de Telesucesos y Claudia Arteaga S. Nos vemos la próxima semana. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.
Telesucesos Canal 29 presentó Enfoques, pensamiento libre y crítico. Día a día buscaremos diferentes visiones para la comprensión de la realidad del tercer milenio. Enfoques, un espacio que une noticia, análisis y opinión.